bueno, buenos días a todos. Pues nos habíamos quedado en esto de las cargas vivas, así que estábamos viendo al final de la clase pasada lo que tenía que ver con las cargas vivas de comercio, que no estaban totalmente especificadas. También platicamos al final de las losas de azotea. Entonces, la ventaja de utilizar una losa inclinada cuando quisiéramos economizar en el diseño y en la construcción de techos de alguna casa, alguna construcción. Así que necesitamos esta solución más económica para poderla construir, pero cuando se tienen planes a futuro para ampliar, ya no resulta una tan buena opción, ¿no? Tener una losa inclinada. Así que cuando ustedes ponen una losa inclinada, pues muchas veces ya están limitando la ampliación de esa construcción, que decíamos que sobre todo en casas de Infonavit, si quieren aumentarle otro nivel y tienen una losa inclinada, pues seguramente les va a tocar reforzar algún punto de la estructura, porque decíamos que una losa inclinada estaba diseñada para 40 kilos, pero que ya al cambiarla a entrepiso, pues de 40 se iba a tener que brincar a 190 y ya es un brinco bastante grande, así que seguramente la losa pudo haber sido armada con lo mínimo para resistir los 40 y gastarlo lo menos que se pudiera en la construcción para maximizar las ganancias del constructor. Así que ven como ya de entrada tener una losa inclinada pues resulta económico, y decíamos para planes a futuro pues está limitado. Así que nos habíamos quedado en lo que tenía que ver con los cambios de temperatura. Entonces aquí nos detuvimos un poco y vamos a empezar este tema, pero nos detuvimos para que no nos perdiéramos esta explicación de las cargas vivas en azotea. Entonces cuando tuvieran otra pendiente diferente. Bueno, entonces los cambios de temperatura también son cargas variables. Entonces esas cargas variables por temperatura solamente ocurren en zonas de climas muy extremos. Entonces zonas donde, por ejemplo, zonas desérticas o zonas donde va a nevar mucho. Entonces donde la temperatura es muy baja. Entonces lo que ocurre ahí es, por ejemplo, cuando nosotros estamos en un edificio como este, que el caso más extremo es si nosotros, por ejemplo, estamos en una zona desértica y tenemos, por ejemplo, un edificio que es una cámara de refrigeración. Entonces muchas veces tenemos que hacer, digamos que cámaras de refrigeración, edificios completos que están refrigerados. Entonces porque un solo refrigerador pequeño pues no alcanza para aplicaciones industriales o almacenamientos de frutas o verduras. Así que tenemos que hacer cámaras de refrigeración. Entonces esas cámaras de refrigeración, pues a lo mejor por aquí están a 5 grados en el interior. Y entonces cuando ustedes han visto que con la temperatura, por ejemplo, una temperatura alta produce expansión en los materiales, una temperatura baja contrae los materiales. Así que si en el exterior de esta estructura nosotros vamos a decir que a lo mejor estamos en Mexicali y afuera está a 42 grados. Entonces esa diferencia en temperatura afecta a la estructura. Entonces si este es un muro, este es el techo, este es un muro. Entonces solamente por el cambio de temperatura, estos muros van a tender a doblarse de esta manera, contraerse en el centro, expandirse en la parte exterior. ¿Sí? Entonces sí sería nuestro número 2 de cargas variables. Entonces ven que tendríamos, por ejemplo, uno fue bueno, estas son cargas variables.
las primeras que vimos fueron las cargas vivas. O pisos. Entonces ven que este término de cargas variables también le conocemos como cargas vivas porque varían mucho. Entonces ese término de carga viva se refiere a que la variación es considerable con respecto al tiempo. Entonces esos son los temas que vimos, por ejemplo, en la clase pasada. Tenían que ver con en losas o en pisos. Entonces, ya sea que fuera en el techo o en cualquier elemento de una construcción que fuera a funcionar como un piso, esa era la carga viva que vimos en la clase pasada. Que decíamos, o hacemos un aforo o usamos por lo menos los valores mínimos de las normas de construcción. Entonces, que es la tabla que vimos anteriormente. Y ahora este sería un segundo tema, también dentro de estas cargas variables, que son los cambios de temperatura. Entonces, esos cambios de temperatura, si vamos estrictamente hablando, son cargas variables, ¿sí? Pero nosotros les decimos cargas vivas para poder, digamos, que entenderlas o referenciarlas mejor, acordarnos de que ese término de vivo quiere decir que tiene una gran variación respecto al tiempo. Así que decíamos en los cambios de temperatura, el problema es que aquí afuera hace mucho calor, hay mucho calor afuera, y adentro hay una baja temperatura. Y aquí ven que no es por la carga, sino por el cambio de temperatura que hay entre el interior de la estructura y el exterior. Entonces ven que este tipo de cambios solamente los vamos a tener en zonas de climas extremos. Entonces que puede también esto revertirse, ¿no? Entonces que afuera estemos, por ejemplo, que afuera estemos a menos 18 grados centígrados y aquí adentro de la construcción estemos a 18, por ejemplo. Entonces que esté un clima, una calefacción, entonces que exista un gradiente de temperatura muy fuerte como este, ¿no? Entonces, en este caso, sin presencia de la carga, sin tomar en cuenta, ya solamente por la temperatura está ocurriendo esto. Pero en el caso que comentamos, por ejemplo, de la ciudad de Mexicali, de que tuviéramos 42 grados, pues esos 42 grados no van a estar durante todo el día. Entonces, a lo mejor y durante la madrugada, pues de hecho estos 42 grados pueden bajar a 5. Entonces, en zonas de clima muy extremo, pues puede haber estas grandes variaciones en temperatura. Entonces, por ejemplo, si ya comparamos esa cámara de refrigeración que está a 5 grados negativo y en la noche está a 5, y eso pasa con todos los materiales de construcción, así es. Entonces, en este caso, cuando son climas muy extremos, de hecho, el concreto es el que podría ser más débil a este tipo de cambios volumétricos, porque en el concreto se traduciría en agrietamientos. Entonces, en acero, pues solamente tendríamos deformaciones, y esa es una de las ventajas del acero, ¿no? Nosotros usamos láminas como en sándwich. Entonces, déjenme les voy a mostrar un tipo de esos. Entonces, para esas cámaras de refrigeración, pues el acero es el que tiene un mejor comportamiento en este tipo de deformaciones. Entonces, en el concreto el problema es que los cambios de temperatura pues le producen agrietamiento. Entonces, ven que esto es diario, ¿no? Entonces, en el mediodía pues vuelve a haber 42 grados y en la madrugada pues vuelve a haber 5 grados, así que todos los días está cambiando la temperatura y esa gran variación es cuando nosotros lo asociamos con una carga viva. Entonces, de que existe esa gran variación. Entonces, sí, en el concreto, el problema es que la humedad que existe dentro del concreto, cuando hay temperaturas muy bajas, se congela. Entonces, y así como lo menciona Omar, sí se cristaliza. Entonces, hay una congelación de esa humedad interna en el concreto. Se forman esos cristales. Y el problema es que al formarse esos cristales, se aumenta de volumen.
Entonces se aumenta de volumen y genera un agrietamiento en el concreto. Ese es un problema, es un gran problema en zonas de temperaturas muy bajas. Entonces cuando tenemos temperaturas muy bajas, hay congelación. Entonces congelación en el concreto y eso truena el concreto. Así que no es el caso para nosotros en México. Entonces nosotros no llegamos a temperaturas tan bajas como para la congelación de concreto. Pero sí, el problema es que el concreto es susceptible, ¿no?, a estos cambios de temperatura. También si el clima es muy caluroso, también vamos a tener problemas con el concreto. Así que ese es uno de los problemas que tenemos ahí. Estaba buscando aquí déjame ver rápido si tengo por aquí la ficha técnica de esos productos que se usan en estas cámaras de refrigeración. Fíjense si este tiene aquí busco como una foto. Bueno, no tengo una imagen como tal. Déjenme ver si está por aquí. Le voy a poner aquí una de internet. De hecho, con esto construyeron el techo de la facultad, ¿no? Entonces, con estos materiales. Entonces, este material es el que se utiliza en la construcción de estas cámaras de refrigeración. Ven que tiene una espuma de por medio, una espuma refrigerante. Así que el tener nosotros acero, pues controlamos mejor esas deformaciones. El único problema son las uniones. Así que ven que aquí es donde se unen los paneles. Entonces, cuando hay cambios volumétricos, por la contracción, ya sea porque está muy frío, o expansión porque hay mucho calor, entonces estas juntas son las esenciales para poder asegurar ese movimiento de la estructura, porque ven que esta expansión que tenemos aquí no solamente sucede en esta dirección, sino también sucede a lo largo del edificio. Entonces, si nosotros tenemos profundidad en este edificio, entonces también va a suceder a lo largo. Cuando tenemos este tipo de cambios, lo importante sería que nosotros dejemos las juntas constructivas necesarias. Entonces, lo mismo pasa en el concreto. Entonces, en el concreto a lo mejor han visto que dividen las losas. Entonces, en el concreto, por ejemplo, cuando nosotros tenemos problemas de grandes cambios volumétricos, entonces quiere decir que nosotros no podemos hacer una estructura así larga como esta, entonces que tenga una gran dimensión en una losa de concreto. Y ustedes han visto a lo mejor que en las edificaciones hay zonas en donde ponen, por ejemplo, doble columna como esta, y aquí hacen una división. Entonces esa división la pueden ver también en edificios comerciales muy grandes, en plazas comerciales. Por ejemplo, si ustedes van aquí en Morelia, si van a la Plaza Las Américas o Altozano, van a ver que son complejos de edificios, pero en un cierto punto están separados, como en este caso. Entonces están separados porque cuando existe la presencia, por ejemplo, de los rayos del sol, calienta esta losa y al calentarse, esta losa se expande. Entonces, ese es el problema de los materiales. Entonces se expande, y si nosotros no prevemos que aquí tiene que estar separado, entonces todavía ese agrietamiento se va a acentuar más. Nos va a afectar mucho en la estructura, decíamos, sobre todo en estructuras de concreto. Así que a estas juntas también se les conoce como juntas constructivas o juntas de dilatación.
Entonces, las juntas de dilatación son un poco más grandes. En algunas juntas constructivas son pequeñas, pero las juntas de dilatación, cuando están proporcionadas para eso, para que se pueda dilatar o expandir el concreto o los materiales, ven que esto también sucede con acero. Entonces, solamente que el efecto es más pronunciado en el concreto por el agrietamiento. Entonces, esas juntas de dilatación pues tienen que ir presentes en toda la estructura. Entonces, al final esto puede hacer solamente la pura temperatura. Entonces, sin tomar en cuenta las cargas que hemos visto, solo la temperatura puede hacer que se comporte mal esta estructura. Entonces, de que tengamos deformaciones imprevistas, agrietamientos, entonces, por las juntas de dilatación. Así que un determinado tanto se tienen que usar estas juntas. Entonces, por ejemplo, en concreto, estamos hablando de cada 20 a 30 metros. Pues de 20 a 30 metros, nosotros tendríamos que hacer este tipo de juntas o reforzar especialmente la losa. Pues también la losa se le puede incluir más refuerzo para no tener que hacer juntas de dilatación a tan pequeñas separaciones, ¿no? Entre 20 y 30. Pues, pero eso tiene que hacer un análisis y podemos hacer un análisis por temperatura, ¿sí? Entonces son análisis un poco avanzados, pero ven que esa es la consecuencia. Entonces, que tengamos estos cambios de temperatura nos lleva a nosotros pensar en que hay que disponer espacios libres, como estos que decíamos, estas juntas de dilatación, para que la estructura se pueda mover. Entonces, que se pueda mover durante los cambios de temperatura en el día, ¿sí? Entonces, ese sería el caso aquí en todos los materiales, ¿sí? Entonces, cada material tiene diferente coeficiente de expansión térmica. Ese es el coeficiente que define cuánto se va a expandir. Entonces, se llama coeficiente de expansión térmica. Entonces, cada material lo tiene. Entonces, nosotros no vamos a entrar en este semestre en esos temas de la expansión térmica. Entonces, ya es como un tema muy especializado. Pero la idea es que ahorita que estamos viendo las cargas variables, vean que no solamente tenemos que preocuparnos de cuánto pesa un material o de qué va a soportar arriba, sino cosas simples como podría ser la temperatura del ambiente y la temperatura interior de una estructura. Eso puede ocasionar agrietamientos o momentos o deflexiones que nosotros no esperamos. Así que ese es el problema aquí con los cambios de temperatura. Ahora, habíamos visto que para las cargas vivas, en la clase pasada, había 3 niveles. Ven que tenemos estos 3 niveles que decíamos para revisar deformaciones a largo plazo. Está este nivel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros nos preocupa ver cuánto se deforma una estructura, a lo mejor después de 5 años, después de 10 años, para asegurar de que no tenga deformaciones excesivas, sobre todo eso nos preocuparía cuando nosotros vamos a hacer, por ejemplo, una piscina. Entonces, ustedes han visto que hay estructuras en las que, por ejemplo, estructuras de hotel. Entonces, tenemos un hotel como este, y aquí arriba deciden hacer una piscina en la azotea. Y una piscina con vista, creo que le dicen vista infinita. Entonces, donde aquí ya está el borde de la construcción, y digamos que está aquí al ras el agua, ¿sí? Entonces, al borde de la construcción. Así que en este tipo de estructuras, que nosotros vamos a tener, por ejemplo, que contener agua en esa parte superior, pues nos importa mucho la deflexión que pudiera tener esta losa o el agrietamiento, porque si fuera excesivo, entonces tendríamos filtraciones de ese líquido al interior. Así que en situaciones muy extremas donde necesitamos cuidar esas deformaciones a largo plazo, que es cuando utilizaríamos este tipo de nivel de carga viva. Entonces, para poder asegurar que a los 10 años, 5 años, esta estructura siga teniendo la misma función. Entonces, de que no vaya a tener problemas de agrietamiento a largo plazo, ¿sí? Y otro nivel de carga viva que veíamos era este.
Entonces, este nivel de carga viva, que era el nivel instantáneo, decíamos, era exclusivo para combinaciones con cargas accidentales. Entonces, esas cargas accidentales son las que vamos a ver ahora. Entonces, las cargas accidentales son, por ejemplo, las acciones del sismo o del viento. Y lo que más nos preocuparía a nosotros en una carga accidental sería el sismo. Entonces, los efectos sísmicos pueden ser muy importantes. Entonces, mueven a las estructuras de una manera importante. Déjenme les muestro aquí una imagen. Entonces, en estructuras como estas, ven sobre todo que son estructuras antiguas. Ven que este tipo de estructuras, ya después de un sismo, entonces llegan a tener problemas, sobre todo estructuras de mampostería que son antiguas. Entonces ven que tendríamos este problema. También durante el sismo decíamos que ese es donde se pone realmente a prueba una construcción. Entonces, en este caso ven como esta estructura de varios niveles, entonces donde realmente la vamos a poner a prueba si todas estas columnas van a soportar o no. Entonces ven como la losa, ambas losas de aquí arriba están bien, pero lo que falló aquí fue las columnas. Ustedes pueden ver las columnas, que son columnas muy delgadas, así que durante un sismo realmente ahí es donde ponemos a prueba la construcción. Hablábamos hace rato también de las juntas constructivas. Entonces ven que las juntas constructivas o juntas de dilatación también son juntas como estas, nada más que durante un sismo, pues también estas juntas se pueden abrir. Entonces aquí no se alcanza a apreciar muy bien, pero aquí son dos bloques de construcción. El primero tiene una separación, digamos, de unos 3-4 centímetros, pero en el siguiente nivel, allá arriba, el bloque ya tiene como 20 centímetros de separación. Entonces el problema también, ven, de las juntas es que tenemos que cuidar esos efectos. Entonces hay que cuidar que no vaya a fallar la estructura, pero también que siga siendo funcional, sobre todo en estas juntas de unión entre bloques. La temperatura es una carga variable, porque ven que esa temperatura ocurre diario, ¿no? Durante algunos días del año, entonces varios días, no todos los días va a ocurrir eso. Entonces, pero durante algunos días, podríamos decir semanas o meses, la temperatura va a tener este efecto. Entonces, y es como un ciclo, ¿no? Entonces, en mediodía la temperatura es alta, en la madrugada baja la temperatura, así que es como un ciclo. Entonces, es frecuente. Pero, por ejemplo, el viento, entonces el viento, ven que sería, no hablamos de viento que todos los días sopla, ¿no?, en las estructuras, sino estamos hablando de vientos que realmente puede poner en riesgo una estructura, que sería, por ejemplo, pocos días al año. Entonces, a lo mejor un día, 2 días al año. Entonces viene un efecto de norte, por ejemplo. También en Veracruz, por ejemplo, les dicen suradas. Entonces, cuando vienen, por ejemplo, vientos muy fuertes, entonces esos días son pocos días al año y no todos los años ocurren. Entonces, pero estamos hablando de vientos, no del viento común que todos los días ocurre, sino de vientos extraordinarios. Entonces, por ejemplo, también en el sismo. Entonces, en el sismo, todos los días tiembla, todos los días hay sismos, pero en el sismo estamos hablando de un sismo que va a poner en riesgo la estructura. Entonces, a eso es a lo que nos referimos, por ejemplo, con una carga accidental. Entonces, y la carga viva es como frecuente. En todos los días está ocurriendo así.
Entonces, es más frecuente. Y las cargas accidentales, ven que todos los días va a temblar, pero no con la misma intensidad. Así que estamos hablando aquí de sismos que realmente ponen en riesgo la estructura. Pues, y lo mismo con los vientos. Entonces, estamos hablando de un huracán. Y ven que el huracán, pues en temporadas de huracanes, y no siempre la misma zona. Entonces, al menos con la misma intensidad. Así que para eso, ven que como son problemas de probabilidad, entonces, ahí qué probabilidad hay de que pase un huracán en cierta zona. Así que para el sismo sucede lo mismo. Entonces, por ejemplo, para el sismo, nosotros vamos a ver un manual porque vamos a calcular, vamos a determinar cómo se calculan las fuerzas sísmicas. Aunque ven que esto está incluido en nuestro temario, en realidad este tema se ve hasta 10º semestre. Entonces, nosotros vamos a ver una leve introducción. Entonces, porque este tema pues lo van a ver a detalle en 10º semestre, en el último semestre de la carrera, es que ven esto de sismo. Pero así como hay normas técnicas para las cargas vivas, también hay manuales para poder determinar estas acciones del sismo. Entonces, decíamos, todos estos sismos pues realmente pueden poner en riesgo una estructura. Entonces, ven cómo nosotros diseñamos, por ejemplo, la carga viva. En que les decía, nosotros vamos a diseñar una estructura para que en el peor de los casos la máxima carga viva la pueda soportar. Entonces, ¿qué quiere decir? En que también le hicimos el ejemplo para este de comercio. Que decíamos, bueno, si yo voy a tener pallets, pues 255, pero yo tengo que revisar para la máxima carga viva. Entonces, nuestra estructura no tiene que fallar en ese nivel máximo, y a eso nos referimos ahora para el sismo. Entonces, el peor sismo que pudiera ocurrir en esa estructura, entonces el más probable que pudiera ocurrir en esa zona donde vamos a construir, pues tenemos que diseñarlo para eso. Entonces, les decía, eso pues lo investigan, por ejemplo, diferentes comités. Entonces, este comité, por ejemplo, en el manual de diseño, en el manual de diseño para obras civiles de la CFE, entonces tenemos un manual de diseño para sismo. Entonces, ese diseño por sismo, voy a mostrarles aquí el manual. Estamos hablando de este manual que tenemos aquí. Y este manual tiene una regionalización sísmica, donde nos va a decir qué tan fuertes son los efectos del sismo en una determinada zona del país. Por ejemplo, en este mapa se alcanza a ver en las zonas en color naranja oscuro o rojo casi. Entonces, es la zona tipo D y es la zona más peligrosa sísmicamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que construir estructuras en esa zona en rojo, pues nos va a demandar mayores recursos. Entonces, instalar, por ejemplo, más varillas dentro del concreto. También las secciones de concreto son más grandes, así que posiblemente tengamos que usar una mayor cantidad de columnas o algún otro tipo de dispositivo de protección. Entonces, para esas zonas más peligrosas, ven que nosotros en Michoacán estamos como que en 3 zonas. Entonces, estamos entre la zona D, la C, la B. Aquí en la región del norte de Michoacán, por Morelia, nosotros ven que estamos entre zona B, zona C. De hecho, municipios un poco más al norte de Morelia, ven que ya clasifican como zona B.
Entonces no son ya tan peligrosos sísmicamente, en que las zonas de más baja sismicidad son las zonas del norte del país. Entonces, tenemos ahí Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, todos esos países, estados, todos esos estados tienen baja sismicidad. Lo mismo con la península de Yucatán, pues tiene baja sismicidad. Entonces no quiere decir que no vaya a ocurrir un pequeño sismo, pues, pero si ocurre, pues, va a ser de magnitud moderada. Pues, pero en las zonas que están de alta sismicidad, pues ahí sí van a ser intensos los sismos y nosotros tendríamos que diseñar la estructura para eso. Las fuerzas sísmicas que hay que soportar son más grandes, ¿no? Entonces, para esas zonas. Así que ese sería el manual. Pues más adelante, cuando veamos a detalle el diseño sísmico, vamos a ver cómo se diseña o qué hay que considerar para esto. Entonces, aquí que estamos viendo las acciones sísmicas, ven que pues esto sería lo que tendríamos que identificar, que hay zonas del país que son más peligrosas en el sismo, y también lo mismo pasa para el viento. Entonces, para el viento, bueno, antes de eso, también el sismo, ven cómo el sismo se traduce en que si tengo una estructura, por ejemplo, como esta, pues el problema en un sismo es que se mueve el suelo. El movimiento del suelo es más intenso en esta zona. Y ese movimiento del suelo, ven que a ustedes a lo mejor les ha tocado experimentar algún sismo. Entonces, en ese movimiento del suelo, la estructura se mueve hacia la derecha o se puede mover hacia la izquierda. Y nosotros tenemos que darle capacidad de movimiento. Tendríamos que revisar que esa estructura pues realmente se pueda mover esta cantidad. Entonces, nosotros lo que queremos prevenir aquí en la estructura es que esta estructura no colapse. Entonces, de que se pueda mover durante el sismo, que no tenga problemas, pero que no colapse. Usted, por ejemplo, en el sismo, el sismo el más reciente, el del 2017, entonces ven como en este video de la Ciudad de México, pues pueden ver ahí que hay varios, están dos edificios que se están moviendo. Esta persona está en la terraza, pero pueden ver la cantidad de movimiento que existe entre estos dos edificios. Entonces, este edificio se está moviendo, está chocando prácticamente con el otro, ¿sí? Entonces ven que durante un sismo se experimenta una gran cantidad de movimiento y lo que nosotros tenemos que evitar es el colapso. Así que ese colapso se vería de alguna manera como esto. Vamos a ver. Que les muestro aquí un par de imágenes. Por ejemplo, esto es lo que nosotros tenemos que prevenir. ¿Sí? Entonces, la seguridad que le tenemos que dar a la estructura. Y sí, por eso se piden las juntas sísmicas. Ven que hay estos tres tipos de juntas. ¿Sí? Entonces, como tienes una junta constructiva, en que este sería un tipo básico. Vamos a verlos. En que hay una junta constructiva. Y la junta constructiva es porque tienen también una losa tan grande. Entonces, o una gran cantidad de concreto que no la pueden colar todo en un día.
Pues si no la pueden colar todo en un día, pues ven cómo hacen una junta constructiva. Esa junta constructiva muchas veces la ranuramos. Pues ¿qué quiere decir? Que aquí hacemos una ranura. Sabemos que es una junta constructiva y que ahí va a tener un cierto movimiento de la estructura. Así que en esa zona ranuramos con un disco y ponemos un sellador que permita ese movimiento. La junta constructiva tiene una cierta capacidad de movimiento, entonces no es muy grande. Entonces la otra junta que hacemos es la junta de dilatación. La junta de dilatación, ahora sí ya los elementos están separados. Entonces quiere decir que vamos a colar la losa en dos partes, pero aparte están separados. Así que... Y la otra sería la junta sísmica. Entonces, la junta sísmica, ven como en el video se estaban moviendo bastante los edificios. Y no son edificios muy altos porque ustedes pueden ver que a nivel de la terraza o de esa en donde estaba la persona grabando el video, ya se veía como la altura de los árboles. Así que quizás ese edificio era unos 3 niveles. Esa junta sísmica, ven cómo ahora tenemos en zonas donde va a temblar mucho, pues entonces ahora tenemos que tener las estructuras así de separadas. Sí. Entonces ven cómo permiten diferente cantidad de movimiento. Entonces todas nos permitirían, también ven que desde la junta constructiva ya nos permite una cierta cantidad de movimiento para los cambios térmicos. Entonces la dilatación pues nos permite mayor cantidad de movimiento. La junta sísmica pues todavía más. El problema es que pues si las personas tienen que circular por aquí, y entonces para darle el brinco de una losa a otra, y que a lo mejor estos son 20 centímetros, ven que ese es el problema con las juntas sísmicas. Así que en las juntas sísmicas van a haber situaciones como estas. Así. Entonces ven que sí hay un espacio entre las losas, pero a lo mejor ustedes, por ejemplo, en hospitales, en centros comerciales, van a ver que hay detalles como estos. Hay un pequeño canal aquí encima, en el estacionamiento, por ejemplo, de Plaza de las Américas. Estos son los topes, así que estratégicamente pusieron un tope ahí. Les ponen el tope y ya protegen la junta sísmica, pero eso va a permitir que la estructura se mueva. También se podría ver algo como esto. Entonces ven que está la estructura, está la junta sísmica y permite ese movimiento de la estructura. Y en los puentes también. Entonces este sería, por ejemplo, el estilo de los puentes. Entonces en los puentes también los necesitamos. Así que los puentes también, como son estructuras muy sencillas, simplemente apoyadas, también necesitamos esas juntas sísmicas. Así que, pero ven que la junta de los puentes no solamente es sísmica, sino también es porque un puente, ven cómo continuamente está expuesto al sol. Entonces, todo el día le va a pegar el sol. Entonces, es muy susceptible a los cambios de temperatura. Así que esa junta no solamente es sísmica, sino que aunque esté en una zona donde no vaya a temblar, necesitamos separar. En ese caso, ven cómo sería una junta de dilatación. Entonces, por lo menos, a un puente, ven que tendríamos que poner una junta de dilatación, por lo menos. Y en zonas de alta sismicidad, pues necesitamos disponerle una mayor separación. Entonces, ven cómo para darle el brinco, pues para eso se ponen esas molduras que les mostré en las imágenes. ¿Sí? Pues ven que nosotros tenemos que hacer capaz a la estructura de que se pueda mover, así como veíamos aquí. Entonces, que se pueda mover, que a lo mejor se mueva tanto como en la imagen de la derecha, entonces, pero que no colapse. Entonces, nuestro principal interés es que no colapse. Entonces,
Sí son costosas esas juntas. Entonces estas juntas que les mostré aquí son caras, así que se trata como de tratar de minimizarlas, pues porque son costosas y su mantenimiento es costoso. También cuando chocan los edificios, también eso puede afectar. Entonces, de hecho, un choque entre edificios, podemos verlo, por ejemplo, aquí. Entonces, en esta construcción, ven como este es un edificio, el que tenemos aquí con barandales. Ese es un edificio. Y este que está en azul, este es otro edificio, el que está a la derecha. Entonces, aquí ven que el detalle, pues hay zonas en donde se agrietó aquí por los barandales, por aquí los barandales. Pero ven que este edificio de la derecha, que está como en azul clarito, tiene una escalera adosada. Pues esa escalera adosada, no sé si alcanzan a ver aquí lo que le pasó a esta columna. Entonces, aquí en esta columna que tenemos por aquí, ven que el gran problema de los sismos es que las estructuras se empiezan a mover. Y nosotros tenemos que darle libertad de movimiento y capacidad de movimiento. Entonces, ven que aquí no había libertad de movimiento, chocan los edificios. Y en este caso, esta parte del edificio en azul, ven, tiene esta escalera y chocó, se ve cómo chocó aquí con esta columna. Y ven que a nivel de donde está el descanso de la escalera, el choque hizo que la columna fallara, que fallara todavía a una mayor magnitud que el resto de las columnas que ven al frente. Entonces, esa columna falló justo aquí por el choque. Entonces, el movimiento de esas estructuras, ven que cuando está restringido, pues nos va a ocasionar estos problemas, ¿no? Entonces, hay algunas otras fotos que quisiera también mostrarles. Lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, pero ven como nosotros lo que tenemos que prevenir es que no colapse nuestra estructura, ¿sí? Entonces, en el peor de los casos, que nuestra estructura quede como en la imagen de la derecha. Entonces, ven que esa estructura ya no le vamos a poder hacer nada para repararla. Entonces, en esta estructura de la derecha, prácticamente ya está inservible. Pero, pues si ustedes lo piensan, pues en cuál edificio les hubiera gustado estar. Entonces, si en el que colapsa estrepitosamente como este que tenemos por aquí, pues ahí ven que de repente todo se cae y todas las personas quedan allá adentro, todos los ocupantes. Entonces, nosotros lo que tenemos que prevenir con este análisis de sismo es que nuestras estructuras no colapsen. Pues que no va a ser imposible proteger a la estructura para que no tenga daños. Así que siempre va a haber un sismo muy fuerte. Por eso es que le llamamos accidentales, porque esos sismos fuertes no ocurren cada rato, pues, pero ocurren cada 10 años, cada 20 años. Entonces ocurren sismos fuertes. Así que en el peor de los casos, necesitamos que una estructura quede, por ejemplo, así. Que vamos a prevenir el colapso para que las personas puedan desocupar este edificio. Y pues ya si el edificio quedó así, pues ni modo, ya no vamos a poderlo restaurar, hay que demolerlo. Y ustedes han visto cómo en la Ciudad de México tuvieron que demoler varios edificios después del 2017. Entonces, en ese caso, ven que al menos se salvaron las vidas, pero en el caso del colapso, eso sí es una situación imperdonable, ¿no? O sea, esa no la podemos dejar que nuestra estructura tenga ese comportamiento. Bueno, entonces, lamentablemente, pues por los problemas técnicos ya no pudimos avanzar más esta clase. Entonces, pero esperamos que la próxima clase no tengamos problemas. Si gustan dejar por ahí su nombre para la asistencia, por favor. Sí, en el caso de la derecha, pues todavía parte de algunos bienes materiales los pueden recuperar. Pues la gente no pierde todo. Pues claro, al final lo más importante es la vida. Así que lo que nos preocupa a nosotros es salvar y proteger la vida de los ocupantes. Entonces, de que nuestros edificios no vayan a fallar así. Sobre todo, decía, en el caso sísmico, es cuando realmente se pone a prueba una construcción. Y en el caso de estructuras de acero, por ejemplo, cuando le pega un huracán, es cuando realmente ponemos a prueba ese edificio, ¿no? Esa edificación. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia, muchachos. De nuevo, una disculpa por la demora al inicio. Y bueno, nos vemos el viernes. Que tengan buen día.